Y hoy vamos a charlar sobre una cuestión que va cobrando una importancia creciente en la mayoría de economías occidentales, y es el problema del acceso a la vivienda por la sostenida elevación de los precios de los inmuebles. Vamos a hablar sobre por qué sucede esto. No es un problema específicamente español, sino que, como digo, es un problema presente en la mayoría de economías desarrolladas. Y también vamos a hablar sobre posibles soluciones a este problema, que es un problema económico, social y también en gran medida político, porque la no acumulación de un patrimonio inmobiliario en muchos casos dificulta la acumulación de un patrimonio personal y, por tanto, vuelve a las personas dependientes de la asistencia financiera que proporcione el Estado. Y para hablar de todo ello tenemos a dos invitados muy especiales. En primer lugar, os voy a presentar a una persona que ya ha estado en más ocasiones en este canal y que además es vicerrector de la Universidad de las Hespérides, Gonzalo Melián. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenos días, depende de nos escuchen. Gracias, Juan Ramón. Además, Gonzalo es especialista en temas de urbanismo, con lo cual su aportación también será muy necesaria y muy bienvenida. Y además hoy, excepcionalmente, porque es la primera vez que viene al canal, no sé si será la última, espero que no, tenemos pues, a uno de los economistas, yo creo, más inspiradores dentro del pensamiento liberal libertario actual. Es profesor de economía en la Universidad George Mason de Estados Unidos y además un pensador muy original, muy rompedor en muchos ámbitos y muy riguroso en cada una de las afirmaciones que efectúa, aunque puedan parecer chocantes en muchos casos o en algunos casos la primera vez que se escuchan. Y lo hemos traído, ahora voy a pronunciar su nombre, aunque muchos, obviamente, si estáis en el directo ya lo habéis escuchado, pero lo hemos traído porque además el último libro que ha publicado versa sobre esta cuestión, que es sobre la problemática de la vivienda y cómo facilitar el acceso. Me estoy refiriendo a Bryan Caplan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hello, Bryan. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Bryan habla preferentemente en inglés. No es que no pueda hablar nada en español, pero le vamos a dejar expresarse en su lengua nativa, que es con la que se sentirá desde luego más cómodo y en la que podrá aportar más valor. Y vamos a funcionar de la siguiente manera. Tanto Gonzalo como yo hablaremos en español y Bryan contestará en inglés. Por tanto, espero que tengáis un cierto dominio de el inglés para poder seguir la conversación. Dicho esto, vamos a empezar. También nos intentaremos expresar con comentarios breves para que la traducción le llegue a Bryan de manera más o menos fluida, y ese será el procedimiento que vamos a seguir. Lo primero que os quería plantear a los dos es a qué se debe el progresivo encarecimiento del precio de la vivienda, no solo en España, sino en el conjunto o en la mayor parte o en muchos países del mundo desarrollado. So as I explained in my new book, Build, Baby, Build, the key problem is housing regulation. Governments have made it very hard to build anything new. The amount of permissions, the amount of rules is so high that this has really, what we say, strangled supply. So in the book, I go over the evidence on this. It's not really controversial among people that have actually looked at the data. It's just something that most people aren't really thinking about and most people aren't ready to hear. But in the book, I try to go and tell people as clearly as I can, government is the problem here. There is an abundance of cheap housing. The market is ready to supply if it is allowed to do so. Insuficiente oferta para la creciente demanda, y el que está estrangulando la oferta es el gobierno. Sí, a ver, básicamente se espera que de aquí al año 2050 la población mundial crezca más de 2.000 millones. En el mundo desarrollado, digamos en Europa y Estados Unidos, en muchos lugares tenemos una hiperregulación urbanística. Bryan habla de regulación de viviendas, yo hablo de regulación urbanística. Las ciudades están, digamos, congeladas
y no pueden ni crecer con nuevo suelo desarrollado, ni pueden, digamos, densificarse. ¿Por qué? Porque la regulación impide esa creación de nuevas viviendas, de nuevos desarrollos urbanos y de densificación. Si quieres, luego puedo entrar a explicar por qué se produce este proceso de densificación, que es esencial. Estáis planteando, por tanto, que el problema es que las ciudades no pueden aumentar la oferta como consecuencia de restricciones gubernamentales, pero ¿cómo serían las ciudades si no hubiese esas restricciones gubernamentales y se pudiese construir, algunos dirían, anárquicamente? Las ciudades, como cualquier orden espontáneo, se construirían en base a unas reglas, derecho contractual, propiedad privada, y habrían planes, por supuesto, pero planes, digamos, de hecho desarrollado. No serían órdenes construidos de arriba a abajo como son hoy por el planificador. ¿Qué significa eso? Pues que básicamente las ciudades se irían desarrollando y transformando en función a los precios. Es decir, si los precios aumentan en el centro, por ejemplo, lo lógico es que se empiecen a densificar los centros. Y es un proceso, digamos, de acordeón, de expansión y de contracción. No produciría lo que se llama el sprawl de forma, digamos, ilimitada, sino que habría un proceso de, digamos, crecimiento expansivo y a la misma vez de intensificación, porque la gente quiere vivir agrupada porque es más económico. Y entonces, bueno, los precios serían el indicador principal para la transformación urbana. Eso hoy no puede pasar. Los precios dicen que hay que construir más viviendas, pero no se pueden construir porque el suelo está protegido por una parte y porque está prohibido, digamos, densificar las áreas urbanas ya hoy edificadas. Brian, cuando hablamos de densificar, ¿a qué nos referimos? ¿Rascacielos de 50, 60, 100 alturas por toda la ciudad? O, ya digo, sin esas regulaciones urbanísticas, ¿hasta dónde construiríamos? ¿Cuál sería la forma de las ciudades? It depends very much on what the prices that you have are. The reason why people build very tall buildings is because the land that they're sitting on is very valuable. So in places like New York City or San Francisco, where the land's very valuable, and yet often the buildings that are currently there are only a few stories tall, then yeah, I think it's very reasonable to think that you would have buildings of about 40 stories all around Central Park, for example. There are some cost issues where if buildings get over 40 stories, then the extra cost starts going up. But it does look like you can build up to about 40 stories with not that much increase in cost compared to, say, 20 stories. So I think that you would just see a lot more 40-story buildings in the most desirable areas. But yeah, this is really only the beginning. There's also things like just using less land for each house, especially in more valuable areas. There's being able to go and build housing for multiple families. This is especially strictly regulated in the United States. I know that in Europe you're more used to apartments, but Americans do not like to allow apartments. So that's very hard as well. So, but all of these are things that we should expect with deregulation. And of course, on top of that, there's just large areas that are currently just not allowed to build anything. And with privatization of that land, things can be built on it.